Hace 500 años, un 28 de febrero de 1525, moría un personaje emblemático en nuestra historia. Noble mexica, valiente guerrero e hijo de gobernantes, tuvo la difícil tarea de ser el último güey tlatoani del poderoso imperio mexica y asumió con honor el cargo de llevar a su pueblo hasta el final de sus días. A diferencia de otros personajes, hay datos que aún desconocemos sobre Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlan. Arqueólogos e historiadores han estudiado por décadas su biografía a través de documentos que redactaron aquellos que los conocieron y por los registros de las obras administrativas y políticas que realizó. Además, contamos con los vestigios arqueológicos que nos hablan de cómo pudo ser la vida en la antigua Tenochtitlan y en la naciente Nueva España. El nombre de Cuauhtémoc está formado por dos partes. Una, Cuautli, que es águila, y la otra, que es Temoc, que es bajar, descender. Entonces podemos entender que el nombre del tlatoani era águila que desciende, águila que baja. Y es que el águila, cuando baja, cuando desciende, es cuando va a capturar a su enemigo, a su presa. Entonces, el significado, en cierta manera, es esa. Es la persona que va con ese nombre a bajar, a descender, a capturar a su presa, a su enemigo. Entonces ese es el significado fundamental. Bueno, el águila es el ave rapaz que vuela más alto y siempre se le ha considerado relacionada con el sol, que es el astro que también ellos observaban, cómo volaba, en cierto sentido, más alto. Entonces, para ellos el águila pues representaba, era todo un símbolo solar y en varios pasajes, en algunas crónicas, como la de Cristóbal del Castillo, vemos cómo Huitzilopochtli, su dios, uno de sus dioses principales, pues en varias ocasiones se le menciona y se le relaciona con el sol. Es decir, es esa representación solar que pues tenía evidentemente una importancia fundamental en el mundo prehispánico y en este caso en particular entre los mexicas. En general, claro que se buscaba nombres precisamente como el que estamos viendo, ¿verdad? El de Cuauhtémoc, por ejemplo, y hay obviamente muchísimos más, que por lo general trata de implicar o indicar, ¿verdad?, lo que se desea que sea aquel niño, ¿no? Y por lo tanto, pues, en cierta forma, se le va a poner el nombre que consideraban era el adecuado para lo que querían que ese niño fuera en el futuro. Su padre era el octavo tlatoani de Tenochtitlan llamado Ahuizotl y su madre era una noble tlatelolca de nombre Tillacapatzin. Ella era la hija mayor del gobernante de Tlatelolco, pero también nieta de Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco. Por lo tanto, era una señora bastante importante porque era descendiente de uno de los señoríos más importantes de la Cuenca de México, como era Texcoco. En cuanto a la edad de Cuauhtémoc, si creemos lo que nos dice la mayoría de los cronistas, él tendría 18 años en 1520 o 1521. Esto significa que si fue en 1520 nació en 1502. Y es una fecha pues significativa en su vida porque en ese año justamente muere su padre, Ahuizotl. Entonces quiere decir que a lo mejor no llegó a conocer a su hijo Cuauhtémoc, Ahuizotl. Esto nos lleva a pensar, si es así, en este caso, que él
probablemente vivió en Tlatelolco, es decir, su madre al quedar viuda se traslada a Tlatelolco, pero no tenemos certeza de eso. Lo que sí estamos seguros, porque así lo dice Hernán Cortés en sus cartas de relación, es que las casas de Cuauhtémoc estaban en Tlatelolco. ¿Dónde nace Cuauhtémoc? No tenemos certeza de eso. Podía haber nacido en Tenochtitlan, porque de ahí era su padre y su madre probablemente vivía con él, pero si él nace cuando su padre ya ha muerto, probablemente estaba en Tlatelolco, a donde su madre regresa, pero no podemos saber con certeza. A Huizotl lo releva como tlatoani nada más y nada menos que el renombrado Moctezuma Xocoyotzin, que era sobrino de Ahuizotl. Entre los mexicas había dos escuelas fundamentalmente, una que era el Calmecac, que estaba o era para los nobles, para los hijos de los nobles que allí se preparaban, y la otra era el Tepozcali, que era el lugar para la mayoría de la población, digamos, no perteneciente a la nobleza. Cuauhtémoc, como miembro de la nobleza, evidentemente que debió de haber entrado al Calmecac, que era la escuela destinada para los nobles. Y esto debió de ocurrir alrededor de unos 7, 8 años aproximadamente, ¿verdad? Y allí recibía pues toda una educación por parte de sus maestros, sacerdotes, etcétera, que les inculcaban pues mucho del conocimiento en general, de la historia, de la cultura, en pocas palabras, pero también tenían una preparación militar que pues los formaba como parte de la élite guerrera a la que también iban a dedicarse. Por lo tanto, pues era una preparación además muy rigurosa, no era fácil y había castigos, a veces muy severos, para quienes infringían determinadas reglas dentro de la escuela. Debió haber sido un niño de pocos años cuando se llevó a cabo la ceremonia del Fuego Nuevo, que implicaba precisamente el cambio de un ciclo a otro. Era muy importante y pues quizá él observó, como digo, de muy niño, todas estas ceremonias que formaban parte de la inauguración, diríamos así, de un nuevo ciclo, de una nueva etapa para el mexica. Bajo el gobierno de Moctezuma II, Tenochtitlan alcanzó momentos de esplendor artístico, económico y militar. Había sojuzgado a gran cantidad de pueblos y reorganizó la administración pública, que bajo sus decretos sería exclusiva de los nobles. Cuauhtémoc, siendo parte de la nobleza y habiendo demostrado valor como guerrero, fue nombrado Tlacatecatl, bajo las órdenes de Ixcuautli, gobernante de Tlatelolco. El 22 de abril de 1519, un evento cambiaría el destino de hombres y mujeres de Mesoamérica. Hernán Cortés y un grupo de soldados europeos desembarcaron en las costas de lo que hoy es Veracruz. A medida que Hernán Cortés y su ejército se internaban en el territorio mesoamericano, identificó las tensas relaciones políticas que tenía el Imperio Mexica con los demás pueblos. Aprovechando esta situación, logró convencer a varios grupos para que se unieran a su ejército. Cuando Cortés llega junto con sus huestes a costas de lo que hoy es Veracruz, Moctezuma, que ya sabía que venían navegando y que habían llegado ahí, va a actuar con una estrategia primero de alejarlos, es decir, va a enviarle obsequios, pero siempre con la consigna de que no avancen, de que se regresen. Y también cuando siguen y continúan su avance hacia Tenochtitlan, pasan a Tlaxcala y ahí sigue enviándoles presentes, mantas, objetos de oro, etcétera, pero siempre pidiendo que no avancen, que ya no sigan adelante. El 8 de noviembre de 1519, tras dejar una estela de saqueos y sangrientas batallas,
Cortés se encuentra con Moctezuma II en la ciudad de Tenochtitlan. El 8 de noviembre de 1519 pues entran a Tenochtitlan y son recibidos por el Tlatoani, por Moctezuma, quien los aloja en lo que era el palacio, había sido el palacio de su padre, de otro gran Tlatoani, Axayácatl. Como un castillo de naipes que se derrumba, una serie de eventos suceden con pasmosa rapidez. Hernán Cortés tiene que salir de Tenochtitlan para enfrentarse a tropas del otro español, Pánfilo de Narváez. Mientras, en Tenochtitlan, Pedro de Alvarado ordena una matanza a traición de personas desarmadas durante un ritual. Esto provoca una sublevación de los mexicas, quienes acorralan a los europeos y sus aliados. Durante la batalla, Moctezuma es asesinado, así como varios rehenes que mantenía prisioneros Cortés, entre ellos Izcuautli, gobernante de Tlatelolco. Cuauhtémoc, como los demás mexicas, fue testigo esa noche atroz de la matanza de sus gobernantes, ocurrida un 30 de junio de 1520. Quien sucede a Moctezuma II va a ser su hermano Cuitlahua, señor de Iztapalapa y capitán de sus ejércitos. Él es la persona que va a encabezar la persecución contra los españoles tras la muerte de Moctezuma Xocoyotzin por la calzada de Tlacuba o Tlacopan en la llamada Noche Triste. Llamada Noche Triste porque en esa persecución mueren personas de ambos bandos, tanto tenochcas como tlaxcaltecas, como pueblos aliados de los españoles, pueblos de la Cuenca de México. Luego lo que se dedica a hacer es preparar la ciudad con fosos, trincheras, porque están esperando un embate, ¿no? Otra vez la embestida de los españoles. Y en eso estaba cuando le sorprende la muerte por la viruela. Es uno de los primeros personajes de los que tenemos constancia en las fuentes, que es pues afectado por las nuevas epidemias que vienen de España y muere a los 80 días de viruela. Tenochtitlan está en una situación bastante comprometida, muy difícil, ya ha sufrido parte de destrucción. Cuauhtémoc toma el relevo estando ya en Tlatelolco y lo que va a hacer es continuar las actividades que ya había emprendido Cuitlahua, es decir, preparar la ciudad para una nueva embestida y por eso continúa estableciendo alianzas con pueblos de fuera de Tenochtitlan que pueda ayudarles contra el ataque que se avecina por parte de los españoles, construyendo trincheras, fosos, etc. Cuauhtémoc tomó las riendas de una empresa nada fácil: organizar la defensa de su ciudad frente a un enemigo que se encontraba apostado en Tlaxcala y a quien le llegaban constantemente refuerzos desde Europa a través de Cuba, además de los aliados mesoamericanos que se le unían conforme pasaba el tiempo. Con un copioso ejército multicultural, comenzó el sitio de Tenochtitlan el 28 de abril, cuando zarpó la flota de pequeñas embarcaciones desde Texcoco al mando de Hernán Cortés. Sin lugar a dudas, Hernán Cortés tenía muy claro el pulso político de Mesoamérica cuando comenzó esta guerra. En el momento en el que se entera que el nuevo gobernante de Tenochtitlan era Cuauhtémoc, un joven hijo de Ahuizotl y una princesa de Tlatelolco, se apresuró a cambiar sus argumentos para conseguir aliados, argumentando que era muy joven la persona que estaba al frente de Tenochtitlan y cómo era posible que le fueran a confiar su vida a este joven personaje del que él tenía muy poca información también. Cuauhtémoc fue un personaje que marcó buena parte de las crónicas de la conquista. Él aparece como uno de los personajes principales y su labor al frente de Tenochtitlan como gobernante, pero también como jefe de los ejércitos y máximo sacerdote, tiene que ver con todas las labores que se esperaban de un tlatoani. No debemos olvidar que la guerra de conquista se llevó al interior de la ciudad de Tenochtitlan y entonces una buena parte de su población tenía que ser cuidada y también controlada. Bueno, después de sangrientos combates que duraron aproximadamente 75 días, 3 meses más o menos, cae
Tenochtitlan y Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Esto ocurrió el 13 de agosto de 1521. En aquel momento, Cuauhtémoc va en una canoa con su familia huyendo, pero es interceptado por uno de los bergantines y capturado y llevado finalmente ante el capitán español, Hernán Cortés. Entonces se dirige sin mayor preámbulo ante Cortés y le dice: Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Soy traído ante tu presencia por la fuerza y toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Aquí hay que entender un poco estas palabras. Lo que él está queriendo pedir es que se le sacrifique, que es un concepto muy diferente a nada más mátame luego con él, sino que se le sacrifique, porque ese era el destino de los prisioneros que caían, digamos, en manos del enemigo, ser sacrificados para cumplir con su ciclo de acompañar al sol, a Huitzilopochtli, desde el orto, desde el oriente, hasta el mediodía. Hecho prisionero, era el principal jefe, el principal capitán de los ejércitos mexicas. Por lo tanto, estando prisionero, le iba a servir mucho más a Cortés que matarlo. Al término de la guerra, Cortés permite que todos sus soldados comiencen a saquear la ciudad en busca de una ganancia personal. Finalmente, las guerras se tratan buena parte del interés económico. Sin embargo, pues la ciudad, ya se imaginarán, estaba completamente saqueada y buena parte de los tributos que todavía le habían llegado a Tenochtitlan un poco antes de la guerra, pues fueron utilizados precisamente para intercambiar y conseguir vituallas para resistir el asedio. Entonces, cuando entran, fue muy grande la decepción de casi todos los soldados españoles que pues, recuperaron muy poco la ganancia que ellos esperaban o imaginaban recuperar. Cuando Cortés se da cuenta de esta situación, comienza a haber una sublevación al interior de sus propias tropas españolas, y el tesorero del rey, que era Julián de Alderete, fue quien decide torturar a Cuauhtémoc, porque ellos pensaban que el tesoro que había perdido Cortés durante la famosa Noche Triste 2 años antes estaba escondido en algún lugar. Ellos tenían la esperanza todavía de conseguir un poco más de oro, y por eso decide el propio Julián de Alderete torturar a Cuauhtémoc. Es probable que Cortés hubiera estado enterado, pero es importante señalar que él no fue quien decidió esta tortura. Le untaron los pies con aceite y lo acercaron al fuego. Esta técnica es una técnica medieval que utilizaba la Inquisición y que España va a traer a tierras americanas y va a ser ampliamente difundida o aplicada, desafortunadamente, a varios personajes. Esta técnica normalmente produce mucho dolor, pero no causa la muerte. Finalmente, Cuauhtémoc, que era un gobernante importante, todavía era el líder del sector indígena, y a Cortés no le convenía tampoco deshacerse de este personaje porque lo necesitaba para mantener bajo control a las poblaciones indígenas mexicas, tlatelolcas y tenochcas. En el año de 1524, Cortés decide partir hacia las Ibueras, lo que es hoy Honduras, porque era una región muy rica en oro, en fin, y había enviado a uno de sus principales capitanes, que era Olid, y Olid, sin embargo, se va a aliar con el gobernador de Cuba, que era enemigo acérrimo de Cortés, ¿verdad?, y traicionando así a quien lo había enviado, a Cortés mismo. Entonces, el capitán extremeño toma la medida de ir él mismo en aquel año a este lugar para someter a Olid, y toma la precaución de que lo acompañen los tlatoanis mexicas, es decir, Cuauhtémoc en primer lugar, el señor de Tacuba también y algún otro, pero se los lleva porque temía, y así vemos registrado en algunas crónicas, de que si se quedaban estos antiguos tlatoanis, hubiera algún levantamiento en Tenochtitlan, entonces, en contra de los españoles, obviamente. Cortés va a ser informado de que los tlatoani que lo acompañan, Cuauhtémoc, Tetlepanquetzal, que era señor de Tacuba, y otros, estaban conspirando
para matar a los españoles. Y entonces va a decidir hacerle un juicio, los entrevistan, en fin, y finalmente toma la decisión de que tanto el señor de Tacuba como Cuauhtémoc son culpables de, digamos, de esa conspiración. Por lo tanto, decide ejecutarlos y para lo cual va a mandar que los ahorquen. Así aparece en varios códices, aparece, digamos, colgado, boca abajo, decapitado, etcétera, lo cual pues no se apega a lo que dicen las fuentes de que fue por ahorcamiento como mataron a los dos gobernantes. Posteriormente a la muerte del Tlatoani, pues se empezó a especular, pasaron muchos años, obviamente, siglos, y se empezó a especular de dónde podría haber quedado el cuerpo, el cadáver del gobernante. Y es así como en 1949 se dice que en Ixcatiopan se habían encontrado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de ese pueblo, los restos del Tlatoani. Hubo varias comisiones en las cuales se vio que los documentos que indicaban que allí estaba Cuauhtémoc eran apócrifos, falsos, y pues que todo obedecía realmente a un fraude. Por lo tanto, hasta el momento no sabemos el destino final del cuerpo del Tlatoani. El colofón de todo lo que hemos visto es que estamos ante la primera parte de la conquista, es decir, en que el enemigo a vencer son los mexicas, la Triple Alianza, pero los mexicas especialmente, y cómo caen sus ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Digamos que la etapa militar termina con la captura de Cuauhtémoc aquel 13 de agosto de 1521. Allí va a terminar la parte militar, digamos, de lo que es esa primera sección de la conquista, ¿no? A partir de ahí va a empezar poco a poco a imponerse todo el régimen colonial, ¿verdad? A través no solo de las nuevas cosas que van a entrar, económicas, políticas, sociales, en fin, sino de un factor importantísimo como es la Iglesia, que va a empezar a tratar pues de cambiar todo lo que había sido el pensamiento ancestral de estos pueblos. Cuando Cuauhtémoc es capturado, termina una fase de la historia mundial, si se puede llamar así, en la que las estructuras dominantes eran unas. Como usted comenta, la imposición ahora de nuevas formas de ver el formas de gobernarnos, formas incluso el urbanismo de la ciudad va a cambiar de una manera impresionante para integrarnos a un sistema mundo que también se estaba conformando en ese momento. La captura de Cuauhtémoc y su rendición como súbdito ahora de un nuevo régimen colonial va a marcar un antes y un después. No, es innegable la importancia de este personaje y también que asumió un encargo pues sumamente complicado, que pocos de nosotros quizá hubiéramos aceptado en su momento, pero que eso queda para las páginas de la historia. Cuauhtémoc fue un hombre que aceptó ser gobernante de un imperio moribundo y que defendió con valentía a su pueblo. Este carácter fue registrado por propios y extraños con admiración y gracias a ello, su memoria, su imagen y sus palabras quedaron plasmados en nuestra historia.